Si alguna vez has escuchado una de estas frases, lo has leído, pensado, incluso has debatido en tus sesiones de estudio o entre colegas, y alguna de estas frases podrían ser: las personas con discapacidad no tienen necesidad de expresión sexual, subestiman las fantasías sexuales, su cuerpo no puede producir placer, tienen deseos perversos o excesivos, no deben usar accesorios para el placer ya que es degradante, o no deben reproducirse porque sus hijos podrían tener alguna discapacidad. Este video puede ser para ti, puede ser útil para informarte y para ir desmitificando todos estos mitos que están alrededor de la persona con discapacidad y la educación sexual. Mi nombre es Gerardo Zulú, soy licenciado en rehabilitación y actualmente estoy cursando el diplomado en intervención sexológica aplicada a los campos de educación, salud y clínica en la asociación YACCHE. El objetivo de este video es poder informar, concientizar y sensibilizar acerca de la educación sexual y la discapacidad, mediante un abordaje introductorio a los temas de sexualidad, de educación sexual, de discapacidad y cómo podemos abordar algunos aspectos dependiendo de los tipos de discapacidad con los que estemos trabajando. Para iniciar con el tema, vamos a tomarnos una pausa en el video entre 30 segundos o 60, o lo que tú quieras, para reflexionar acerca de esta pregunta. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra o cuando te mencionan la palabra sexualidad? Yo sé que te has tomado el tiempo para reflexionar y una vez hecho esta actividad, pues vamos a pasar a definir qué es sexualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda la vida. ¿Qué abarca? Abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Entonces nos podemos dar cuenta que escuchar la palabra sexualidad no solo es hablar sobre relaciones sexuales, sino también implica hablar sobre afectos, emociones, sentimientos, y de igual manera tenemos que tener en cuenta que la sexualidad humana posee varios componentes, tanto biológicos, psicológicos, sociales y también culturales. El segundo término por definir es la educación sexual. ¿Qué entendemos por esto? ¿O a qué se refiere? La educación sexual debe de contribuir a lo que es la comprensión de nuestros sentimientos. No solo los sentimientos amorosos, sino también los sentimientos de amistad, de compañerismo, de solidaridad e incluso aquellos sentimientos que pueden ser negativos, como la incomodidad, la vergüenza, repulsión o rechazo. Hablar de educación sexual también debe ayudarnos a sentirnos cómodos en nuestra relación con las demás personas. Y también, eso es muy importante, con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y con nuestros sentimientos. La educación sexual ayuda a desarrollar la capacidad de reconocer lo que son nuestros sentimientos cuando estamos cómodos y cuando no. Esto es muy importante porque también viene siendo un elemento protector para poder prevenir las situaciones de riesgo de abuso sexual o de la discapacidad. Este es un término en el cual en su abordaje general podemos ver que abarca las deficiencias, las limitaciones a la actividad y la restricción a la participación. ¿Qué entendemos por deficiencia? Pues son los problemas que afectan a la estructura o a la función corporal,
Las limitaciones de la actividad son esas dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones en la participación son esos problemas para poder pues, participar en actividades de la vida cotidiana o en actividades de situaciones vitales. Por lo consiguiente, la discapacidad lo podemos abordar como un tema complejo que va a reflejar esa interacción entre las características del organismo humano con las características de la sociedad en la que se relaciona. Podemos observar que los tipos de discapacidad pueden ser física o motora, auditiva, visual, intelectual o psicosocial. La educación sexual es necesaria para todos y todas, y también para los niños y niñas con discapacidad, pues incluye una parte muy importante de los conocimientos y las habilidades que necesitan para desarrollarse saludablemente y desempeñarse adecuadamente en el mundo que les ha tocado vivir. Además, cuando se empieza a trabajar con los niños y con las niñas, contribuye a fomentar en ellos la madurez y los sentimientos positivos acerca de sí mismos. Entonces, les vamos a ayudar a ir rechazando esas ideas equívocas que, como mencionábamos desde el principio, esas frases que por cultura tenemos o por conocimiento o por falta de conocimiento tenemos. Entonces, vamos a hacer que ellos puedan rechazar esas ideas, como son las ideas de que no son dignos para ser amados o que nunca podrán mantener una relación afectiva satisfactoria. Después de todo, como hemos visto desde las definiciones, la salud sexual es una parte importante tanto para la salud física como la mental, y hacer ese equilibrio para que se puedan desarrollar de la manera más integral y de la manera más plena durante toda su vida. Y sobre todo, la educación sexual nos va a servir, y aparte es un derecho que tienen tanto los niños como las niñas, y que nosotros como adultos debemos respetar, promover y compartir con ellos. Muy bien, ahora, ¿por dónde empezamos? Esta es una gran interrogante cuando empezamos a hablar de educación sexual. ¿Cuáles son esos tips? ¿Por dónde debo de comenzar? ¿Cómo debo de empezar a hablar con los niños y con las niñas acerca de estos temas? Es muy fácil, es muy fácil. No nos debemos de ir hacia temas muy complejos, y nos vamos a ir adecuando a la edad con la que estemos trabajando. Los puntos para comenzar a hablar sobre sexualidad con un niño o con una niña con discapacidad pueden variar muchísimo, pero no van a diferir demasiado a lo que hemos hablado con otros niños con la misma edad. Podemos tomar en cuenta algunas cosas que se necesitan entender y que también hay que poner, también hay que poner como punto de partida las propias inquietudes y preguntas que el niño nos vaya haciendo. Lo importante aquí, vemos varios puntos en esta imagen, es tener en cuenta que es público, que es privado, en cuestiones de parte del cuerpo, en cuestiones de lugares, en cuestiones de actividades. De igual manera, tenemos que tener en cuenta e ir enseñándole cuál es el cuerpo y sus funciones. Cuando están niños, esta información debe de ser básica y la necesaria para tener un buen cuidado y una buena higiene cuando vayan creciendo. Y aparte, le van a servir para ir trabajando este esquema corporal de ir conociendo cada una de las partes de su cuerpo, tanto las partes gruesas como las partes finas. También hay que trabajar los sentimientos, los límites, las relaciones interpersonales
como es el contacto, la conversación, el nivel de confianza que resulten aceptables en cada tipo de relación que se vaya teniendo. Por ejemplo, la relación entre hermanos, entre mamá y papá, entre tíos, entre terapeutas, entre todo el equipo de rehabilitación que trabaja con el niño. ¿Cómo va a ser esa confianza, esos contactos, ese tipo de relación que va a ir teniendo el niño? Eso es muy importante ir dejándolo en claro. La interacción social de cómo se va a dirigir a los demás y cómo los demás se van a dirigir a él. También hay que tener muy en cuenta temas acerca de seguridad, qué hacer cuando se le toca correcta, a quién recurrir, si alguien los toca o les habla de un modo que no es correcto. Todas estas partes son las principales que hay que ir trabajando con los niños y niñas de cualquier edad, neurotípicos o con discapacidad. Claramente después vamos a ver unos pequeños tips de cómo ir abordándolos según el tipo de discapacidad que tengan. Pues como vimos, estos aprendizajes deben de comenzar desde las primeras etapas de la vida. Cada cosa debe de ir, ser enseñado dependiendo de la etapa del niño y de la edad. No debemos pensar que como son chiquitos no entienden y esperar hasta que crezcan y lleguen a ser adolescentes o surja algún problema para empezar a hablar acerca de estos temas. Cuando ya son un poquito más grandes, hay que empezar ya no solo a comprender el cuerpo en una forma fisiológica o en funciones anatómicas, sino comprender el cuerpo en cuestiones de cuáles son esos sentimientos agradables y desagradables que están relacionados con alguna de nuestras zonas corporales. También hay que aprender a respetar la igualdad de entre los derechos entre hombres y mujeres. Y también hay que ir buscando entender las relaciones entre las personas, más allá de esos vínculos familiares. Por ejemplo, ¿qué significa una amistad? ¿Qué implica una relación en pareja? ¿Qué implica ir comprendiendo qué hay en común y cuáles son esos límites y diferencias entre los tipos de relaciones que existieran? Sobre todo porque ya van empezando una etapa de adolescencia, una etapa en la cual empiezan a tener también ellos cambios corporales, igual cambios en su pensamiento y en su madurez, y es muy importante seguir trabajando estos temas de educación sexual con ellos. Y si ya hemos empezado desde chiquitos, pues solo es ir haciendo mucho más complejo la forma de cómo dirigirnos y cómo explicarles estos temas. De igual manera, como personal de salud y como personal implicado en el proceso de rehabilitación de los niños y de las niñas con discapacidad, hay que tener muy en cuenta estos temas y saber cómo dirigirnos tanto al niño como a los papás acerca de cómo ir hablando de estos puntos muy importantes según la edad. De igual manera, pues tenemos que trabajar el conocimiento hacia cuáles son sus derechos de decidir, cuáles son sus derechos cuando desee no ser mirado, cuando desee no ser tocado, cuando desee no trabajar, poniéndole en contexto en las cuestiones de terapia física, cuando no quiere ser tocado o aproximado de alguna manera. También hay que desarrollar habilidades para decidir lo que uno quiere y lo que no quiere hacer, saber tener estos conocimientos acerca de un cuidado de un embarazo, de cómo prevenirlo, según esto se va dando según la complejidad y según el entendimiento y el proceso cognitivo que tenga el adolescente con discapacidad o el joven con discapacidad. Conocer temas acerca de infecciones de transmisión sexual, las más comunes, cómo prevenirlas, aprender maneras de negociar de forma consciente cuándo y bajo qué condiciones llevar una relación amorosa, comprender diferentes
formas de sentir y de vivir la sexualidad, aprendiendo a respetarlas y valorarlas como expresiones de la diversidad humana. Ahora, bueno, ya entendimos qué puntos ir trabajando según las edades y todo del niño, pero ¿qué estrategias puedo utilizar yo como licenciado en rehabilitación, como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, como estudiante en servicio social de alguna de estas áreas que tienen a cargo todo el proceso de rehabilitación de un niño, de una niña con discapacidad, de las y los adolescentes o las y los adultos con algún tipo de discapacidad? Pues prácticamente las estrategias generales que debemos de tener en cuenta, como lo dice Aznar Castañón en el 2006, basta con respetar los tiempos, comprender las necesidades y enseñarle las pautas básicas acerca del lugar y momento más adecuado para conversar sobre estos temas. Puede llevar un tiempito encontrar estrategias que nos permitan comunicarnos, pero el resultado al final que vamos a tener cuando platicamos en etapas tempranas va a ser muy valioso tanto para el niño y niña como para todo el entorno familiar, y claramente va a ser gratificante como profesional inmerso en todo este proceso rehabilitatorio. Bueno, ¿y qué podemos hacer cuando trabajamos con niños con discapacidad, con niños y niñas con discapacidad intelectual? Es muy importante que tengamos sí los conocimientos básicos acerca de la sexualidad, pero que también sepamos cómo comunicarnos con los niños y acerca de estos temas. Hay que tener en cuenta, como decíamos antes, basta con respetar sus tiempos, sobre todo en los niños con discapacidad intelectual, en los niños y niñas, comprender sus necesidades y enseñarle las pautas básicas para poder llevar las sesiones o las estrategias que nosotros tenemos acerca de la educación sexual. Los niños y niñas con discapacidad intelectual o las y los adolescentes a veces van a necesitar un poquito más de tiempo para ir comprendiendo todos estos temas. Por eso es importante que como profesional o como estudiante que tienes a cargo estos temas, puedas utilizar un lenguaje claro, sin tantas complejidad en las cuestiones de las instrucciones, de los comandos, que sean muy básicos, reiterar varias veces las frases importantes, utilizar un lenguaje muy sencillo, indicaciones claras, llevar nuestra sesión paso por paso y sobre todo que nuestros mensajes sean breves, que la información se pueda dosificar. Estos suelen ser unos buenos recursos para poder trabajar con niños con discapacidad intelectual. Los niños que tienen menos posibilidades de poder comunicarse o de poder hablarnos o conversar a través de un lenguaje, también podríamos hacer uso del lenguaje gestual para podernos darnos a entender, pero incluso los niños con discapacidad intelectual, que van a ser por niveles que comprenden más o comprenden menos, podemos utilizar tanto el lenguaje gestual, podemos utilizar fotos, pictogramas, dibujos simples sobre las situaciones que le estamos hablando de la vida cotidiana. De igual manera, siempre hay que trabajar con los padres de familia. Los acuerdos, hay que llegar a acuerdos entre los miembros de la familia, entre las mamás, los papás, los hermanos, los abuelos o las personas que convivan con el niño, niña o con la o los adolescentes. Son muy importantes para que pueda haber una coherencia en el mensaje que nosotros queremos transmitir,
podamos poner reglas y podamos ir dosificando la información que se da y que sea la misma tanto en casa como en las sesiones. Aquí también les traigo en esta diapositiva algunas recomendaciones de películas que podemos ir viendo como medio de información para saber un poquito más acerca de la sexualidad y la discapacidad intelectual. Son videos que podemos encontrar libres en internet. El primero está Mi nombre es Sam, uno de los más conocidos, El octavo día, y Pipas Noah, Yo también quiero volar, que aborda los temas de sexualidad en la discapacidad intelectual. Las siguientes tips de estrategias para trabajar es la discapacidad auditiva. Pues bueno, aquí vamos a tener en cuenta que pues los niños van a tener problemas en las cuestiones de audición. Nos pueden escuchar un poquito o no nos pueden escuchar nada. Y tenemos que ir buscando estas estrategias que nos ayuden a ir pues mejorando nuestros temas de educación sexual con ellos. Primero que nada, las estrategias generales que debemos de tener es que la comunicación pues podría estar siendo a través de los gestos con las manos o el mismo niño me podría estar leyendo los labios. Entonces yo tendría que ir explicándoselo si yo sé el lenguaje de señas con las manos o apoyarme de un intérprete en el lenguaje de señas y de igual manera pues ir con mi lenguaje sencillo, hacer los temas muy dosificados e ir hablando despacio que me pueda ayudar a que el niño, la niña o el adolescente me pueda comprender. De igual manera, hay que tener en cuenta estos signos con las manos porque pues va a depender de de cómo le estén enseñando al niño. Las expresiones con las manos acerca de los temas de educación sexual son muy explícitos. Entonces hay que también trabajar con los papás, trabajar con los profesionales acerca del área para poder ir manejando estos movimientos, estos gestos con la mano. Va a depender igual de la edad con la que estemos trabajando y pues de los recursos que nosotros estemos teniendo en nuestras sesiones. Una de las películas o entre las películas que les podría ir recomendando están libres en internet. Está el de Lee mis labios, que nos ayuda a crear estrategias o podemos ir observando cómo los niños pueden ir leyendo los labios y pues ahí comprendiendo cómo podemos ir educando sexualmente en estas cuestiones con estas estrategias. Está El milagro de Anna Sullivan, que igual es una película muy famosa, la cual también nos ayuda a comprender cómo ir trabajando con niños que no pueden escucharnos y que les cuesta poder manejar el lenguaje de señas. Y también está la historia de Romina, que es muy interesante que las podamos ir viendo cuando podamos tener un tiempo. Cuando trabajamos con la discapacidad visual, dependiendo del nivel de problemática que podría estar teniendo el niño en cuestiones visuales, si prácticamente no está viendo o si ve un poco o tendríamos que adecuar los colores a que no sean tan contrastantes o colores contrastantes, dependiendo de cada una de la patología que estemos trabajando con cada uno de los niños. Por eso es muy importante si yo como personal que está orientando en la cuestión de educación sexual no conozco acerca de las discapacidades, acercarme con un profesional o ir pues leyendo bibliografía que me ayuda a comprender acerca de cada una de estas.
Con estos niños y niñas podemos ir trabajando el lenguaje braille también. Hay libros que pueden ayudarnos acerca de esto. Utilizar las tecnologías de la información, las cuales podrían estar leyéndonos los libros, como son los conocidos audiolibros. También ir buscando que los niños pues comprendan las sensaciones de tacto, porque pues prácticamente su potencial de estos niños es las manos, y a través de las manos nos vamos a ir comunicando con ellos igual. Y ellos se van a comunicar y van a expresar muchos de sus sentimientos con las manos. Entonces hay que trabajar estos temas de cómo tocar, de cómo expresarse con las manos, porque pues en muchos casos se dice que sus manos son sus ojos prácticamente. Con ellos se mueven, con ellos buscan tocar y comprender los objetos cuando la visión pues es nula. Y pues como profesionales también debemos de ir comprendiendo cómo ir trabajando con ellos. El color del paraíso es una película que nos puede ir ayudando también a poder crearnos estrategias acerca de este tema. Tenemos igual la discapacidad física, que muchos de estos niños o niñas tienen un nivel de comprensión muy bueno, un nivel cognitivo muy bueno. No hay tantos problemas en las habilidades del aprendizaje. Sin embargo, pudiera haber de niveles a niveles. Entonces tendríamos que también ir conociendo qué discapacidad o qué patología estamos trabajando. Y pues en este caso, pues es igual, los temas hay que buscar dosificarlos, los mensajes también, trabajar en sus inquietudes. La parte más importante aquí es que ellos logren amarse, logren tener un buen autoestima y un buen esquema corporal, porque aquí prácticamente se añade un aditamento, como pudiera ser una silla de ruedas, las muletas, los burritos o los bastones. Entonces, que ellos también comprendan y que nosotros comprendamos que su silla de ruedas, que sus muletas o su burrito son parte de ellos, son parte de su propio cuerpo, y que debemos también respetar eso y no venir y agarrar la silla de ruedas sin pedirle un permiso, y que también ellos comprendan esa parte. Entonces, ellos también tienen el derecho a poder expresarse y también tienen el derecho a poder conocer acerca de estos temas. Una de las partes importantes está la de unas películas importantes que podrían estar viendo en casa cuando tengan también otro chancecito. Está Terapias del Placer, Discapacidad Muy Capaz y Mi Pie Izquierdo, que son películas relacionadas al tema de educación sexual o de sexualidad en la discapacidad física. Y pues bueno, como dijimos desde el principio, esta es una parte muy introductoria. Esto es algo muy introductorio que vamos a ir viendo en este video. Si queremos ampliar mucho más nuestra información, sería necesario pues ir informándonos en los libros. Si tenemos la oportunidad de pues de tomar un diplomado acerca de sexualidad o construirnos en una maestría acerca de sexualidad, sería muy importante, sobre todo porque en estos momentos hemos escuchado siempre la frase algún día le contaré sobre esto, algún día le platicaré sobre esto, y muchas veces ese algún día se convierte en un proceso en el cual está implicado la violencia o un abuso sexual. Entonces, si trabajamos desde pequeños, no importando cuál es su grado pues de cognitividad, o si son niños neurotípicos o con discapacidad, vamos a trabajar temas que nos ayuden pues a poder manejar esta educación sexual desde la temprana edad.
Eso es muy importante, el tiempo en el cual nosotros trabajemos con ellos y también trabajar con los papás. Trabajar los papás como personal de salud, no solo irnos al niño o a la niña con discapacidad o neurotípico, sino que también irnos hacia los papás, hacia ir cambiando este chip generacional y poder esto de informarles con fuentes bibliográficas, con una formación acerca del tema. Espero que haya sido de su agrado este video y que les haya podido servir para poder introducir un poquito acerca del tema de educación sexual y discapacidad. Hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué pues ir trabajando sobre los temas, sobre cada una de las discapacidades, de cómo ir enseñándoles sobre las pautas generales que habíamos visto al principio, pero pues en un video solo podemos dar la introducción. Entonces, ahí como equipo inmerso en el proceso de rehabilitación, les dejo a cargo de seguir investigando, estudiando y profesionalizándose también en este área, que es parte importante de su proceso de rehabilitación del niño y la niña con discapacidad. Y que si bien el aspecto físico, ocupacional y mental es muy importante, la parte espiritual y la parte de la sexualidad también forman parte de su vida. Entonces, también tenemos que tenerlo en cuenta.